Xochimilco, la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, licenciada en Filosofía por la UNAM, maestra y doctora en Ciencias con especialidad en Neurofarmacología y Terapéutica Experimental por el CINVESTAB. Cuenta con una estancia postdoctoral en el Departamento de Neurociencias de la Universidad Médica de Carolina del Sur. Sus temas de interés: neurofarmacología de las drogas de abuso, la neurofisiología de la corteza prefrontal, patología dual, conductas psicopatológicas relacionadas con el trastorno por consumo de sustancias, bioética y comunicación de las ciencias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, del CONACYT. Ha escrito artículos científicos, artículos de divulgación y guiones para proyectos de comunicación de la ciencia. Actualmente forma parte del núcleo académico básico por ser investigadora de tiempo completo, adscrita al Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Es colaboradora de la Red Veracruzana de Investigación en Adicciones y del Cuerpo Académico Drogas y Adicciones, un enfoque multidisciplinario. Como ven, esta muestra de su quehacer en la vida académica nos permite presumir de que vamos a tener una excelente conferencia. Les pido que pongan mucha atención y que vayan apuntando sus preguntas, sus dudas, sus comentarios y que las pueden ir poniendo en el chat para que ella al finalizar pudiera pudiera responder a ellas, perdón. La escuchamos, doctora. Muchas gracias por la presentación, doctora Xochitl. Pues muchas gracias por la invitación a la coordinadora, por supuesto a todas las que forman parte de esta maestría que la coordinan. Es para mí un gusto estar aquí inaugurando este semestre de la maestría y esta generación, no solo el semestre, sino esta generación. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Y, ok, sí la logran ver ahí, ¿verdad? Ok, Sí, ya está. ¿ya la logran ver ahí? Sí. Ay, ok. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la charla del día de hoy es sobre la hipofrontalidad y su relación con el trastorno por consumo de sustancias. Seguramente algunos de ustedes ya conocen a qué se refiere este fenómeno, algunos otros es nuevo este término. Bueno, el día de hoy voy a platicarles sobre las implicaciones neurobiológicas y clínicas de esta hipofrontalidad. Ay. Los objetivos o lo que quiero cubrir en esta presentación es básicamente hacer una revisión de lo que es la corteza prefrontal, de su estructura, de sus funciones, su relación con el circuito de recompensa y cómo esto se relaciona también con el trastorno por consumo de sustancias. Les presentaré algunos hallazgos científicos sobre hipofrontalidad mediante las técnicas de imagenología y algunos modelos animales, cómo se observa esto a nivel psicológico y conductual, y finalmente las consecuencias clínicas y las aproximaciones terapéuticas que se han realizado en torno a la hipofrontalidad. Quiero comenzar con una breve descripción de cómo es que se desarrolla la corteza prefrontal. Seguramente algunos de ustedes ya conocen este proceso, pero para los que no, en etapas embrionarias se lleva a cabo un proceso de neurulación, que es la formación del tubo neural, de neurogénesis, que se forman las neuronas, proliferan y migran hacia los lugares donde pues, van a ser residentes estas neuronas. Sí, y también en esta etapa embrionaria empieza otro proceso que se conoce como sinaptogénesis, que es el incremento de la sinapsis, y esto continúa durante toda nuestra vida, pero a partir de esta etapa embrionaria y durante los primeros años de nuestra vida es exacerbada esta sinaptogénesis, ¿sí? Y como ustedes ven en esta figura que les muestro, si alcanzan a ver el marcador.
Creo que no puedo. Bueno, con mi mouse espero que alcancen a ver. En esta figura que está en la parte de abajo les muestro el volumen de la materia gris. La materia gris está constituida por los cuerpos celulares, los cuerpos neuronales, las dendritas, las terminales de los axones, incluso las células de la glía. Y como ustedes pueden ver aquí, en las primeras etapas de vida hay mucho más volumen de la materia gris. Y esto se va modificando a partir de la poda sináptica, que empieza en la adolescencia y culmina alrededor de los 25 años. La poda sináptica se refiere al refinamiento sináptico para hacer más eficientes las conexiones de los circuitos, retira las sinapsis que están en exceso y mantiene a ser necesarias para la vida adulta. Y a la par de este proceso se lleva a cabo otro que se conoce como mielinización, que es la cobertura de los axones con una capa de mielina, que básicamente los axones son como cables, digamos, que van a propagar la energía eléctrica. Y la mielina es como el aislante. Entonces, al estar esta mielina hace que la propagación sea más eficiente. Y esto es lo que sucede en el proceso de maduración. La mielina o los axones mielinizados van a formar la materia blanca, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que incrementa la materia blanca y se reduce el volumen de la materia gris. Como ustedes pueden ver en esta figura, eso sucede a lo largo de nuestra juventud y de nuestra infancia, y la última región en madurar es la corteza prefrontal. Y todo lo que sucede en el inter, digamos, hay demasiados factores que pueden estar involucrados en este proceso de maduración, como factores genéticos, epigenéticos, ambientales y los entornos, el estrés crónico, la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas. Todo eso va a modificar cómo se estructura nuestra corteza prefrontal y la maduración de nuestro sistema nervioso central. Esta corteza es un centro regulador, es un centro controlador y tiene a su cargo diferentes funciones. En este esquema yo les muestro diferentes dominios o subdominios de la corteza prefrontal. Y, por ejemplo, se ha asociado que la corteza ventromedial y la orbitofrontal, que son estas que ustedes ven aquí, son las encargadas de la regulación emocional, es decir, están asociadas a la empatía, al control emocional, a la inhibición de conductas inapropiadas, la regulación de la agresividad, etcétera, todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones emocional. También la corteza del cíngulo anterior, que es esta amarilla que ustedes ven acá, que también está relacionada con la detección del error, la evaluación del conflicto, etcétera. También vamos a tener regiones como la corteza dorsomedial y la dorsolateral que van a estar asociadas a lo que se conoce como metacognición, que es la capacidad de pensar sobre nuestros pensamientos, ¿no? La introspección, nuestra conciencia del yo, por decirlo así, ¿no? Y la corteza dorsolateral es una de las que está mayormente asociada a las funciones ejecutivas, ¿sí? Las funciones ejecutivas son procesos cognitivos de alto nivel que nos van a permitir responder de forma adaptativa al entorno y son fundamentales y son las que se ven más alteradas cuando hay un trastorno por consumo de sustancias. Aquí les muestro, por ejemplo, la memoria de trabajo, que es esta memoria que nos va a permitir retener información en periodos muy cortos de tiempo para utilizarla para la toma de decisiones. La flexibilidad cognitiva que nos permite cambiar, ¿no? La atención, responder de manera adaptativa a las demandas del entorno, ¿sí? Es súper importante porque nos va a permitir modificar las conductas, ¿no? Y esto se ve perturbado cuando hay un trastorno por consumo de sustancias, donde la conducta persiste. También está la inhibición, que nos permite establecer prioridades, resistir acciones, controlar las respuestas impulsivas, ¿sí? Y esta corteza es muy importante también por su alta conectividad. Recibe información de diferentes regiones y también proyecciones con diferentes neurotransmisores. Por ejemplo, recibe información del área tegmental ventral, ¿no? Las proyecciones dopaminérgicas llegan, las proyecciones serotoninérgicas de los núcleos del RAFE, las proyecciones noradrenérgicas de glucocerúleos, proyecciones glutamatérgicas del hipocampo, el tálamo, la amígdala.
¿sí? Es decir, todos estos neurotransmisores van a modular la actividad de la corteza prefrontal. Y así también envía sus proyecciones a diferentes regiones. Sus proyecciones son de naturaleza glutamatérgica o GABAérgica, ¿sí? Es decir, excitadoras o inhibidoras. En resumen, esta diapositiva yo quiero mostrarles simplemente que está altamente conectada a diferentes regiones subcorticales y por lo tanto su actividad es crucial para las conductas de motivación. También esta corteza, como yo les platicaba en la diapositiva anterior, tiene proyecciones glutamatérgicas, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir proyecciones glutamatérgicas? Bueno, hay dos tipos de células que modulan la actividad de la corteza prefrontal, ¿sí? Las neuronas piramidales glutamatérgicas, es decir, son excitadoras, liberan glutamato y van a generar una activación del circuito y las interneuronas GABAérgicas liberan GABA y lo que van a hacer es inhibir el circuito, ¿sí? Cuando las neuronas excitadoras o las piramidales paran mucho, se genera una hiperexcitabilidad y el circuito, lo que sucede con las células es que hay una excitotoxicidad, ¿sí? Demasiada excitabilidad genera toxicidad a la célula, muerte celular. Y esto se observa, por ejemplo, en los casos donde hay convulsiones. Por ello, es importante que existan estas interneuronas que regulan la excitabilidad de estas células piramidales con su inhibición, ¿sí? Sin embargo, una inhibición extrema pues puede llegar a que el circuito no responda de manera adecuada. Esto se conoce como un balance entre la excitación y la inhibición, y lo que se supone en la hipofrontalidad puede estar sucediendo es que hay un incremento en la inhibición o en el tono inhibidor del circuito. Como ustedes saben, el trastorno por consumo de sustancias se caracteriza por consumir a pesar de saber las consecuencias negativas que se producen, ¿sí? Aparentemente hay una conducta compulsiva, repetitiva, a pesar de saber que esto no nos está haciendo bien, ¿no? Y es muy difícil dejar de consumir y esta dificultad se asocia a las alteraciones. Digo, hay muchos factores, este no es el factor determinante, digamos, pero es uno de los factores que contribuye a que esta conducta se esté manteniendo, ¿sí? Y es que provoca alteraciones en los mecanismos reguladores de la toma de decisiones y del control inhibitorio. La corteza prefrontal es la encargada de coordinar y controlar estos mecanismos reguladores. Aquí les voy a platicar rápidamente en qué consiste el circuito de recompensa y cómo la corteza prefrontal está participando. Tenemos regiones dopaminérgicas que en este caso, bueno, tenemos diferentes vías, ¿no? Tenemos la vía nigroestriatal, que son las proyecciones dopaminérgicas que van de la sustancia negra hacia el estriado, y que estas se encuentran asociadas al movimiento y cuando las personas dan Parkinson, por ejemplo, esta es la vía que se ve mayormente afectada, ¿sí? En el caso del consumo de sustancias, voy a hablarles de dos vías que son las más relacionadas con esto, que es las proyecciones que van del área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens, la amígdala y el hipocampo, que es la vía mesolímbica, y esta vía es la vía que controla la conducta motivada, ¿sí? La conducta que se conoce como placer, por decirlo así. Y es importante que este circuito se active con conductas que son esenciales para la supervivencia. Por eso se activa cuando comemos o cuando tenemos relaciones sexuales, etcétera, porque estas conductas se tienen que consolidar para repetirse, ¿sí? Porque son importantes para sobrevivir. Y también se va a activar la vía mesocortical, que es la que activa, que va del área tegmental ventral hacia la corteza prefrontal. Va a regular la toma de decisiones asociada a esta respuesta de motivación, ¿sí? Bueno, lo que sucede cuando hay un trastorno por consumo de sustancias es que estas vías no se activan de manera funcional, por decirlo así, se hiperactivan, ¿sí? La droga, de manera farmacológica, va a activar este circuito. Y pues voy a utilizar aquí una analogía. Imaginemos que tenemos un carro, ¿no?
y tenemos el acelerador es esta región, este circuito, el mesolímbico, que es del área tegmental ventral a estas zonas subcorticales que les platicaba. Y entonces de manera normal, pues nosotros le pisamos al acelerador con los estímulos, ¿no? de motivación y de placer, y pues avanza bastante bien, ¿no? El carro. Lo que sucede cuando hay un trastorno por consumo de sustancias es que le pisamos suave al acelerador y este carro se va. Tiene una hipersensibilidad ante los estímulos asociados al consumo de drogas, ¿sí? Ya sea hasta la expectativa de consumir o hacia las claves o pistas que se asocian con el consumo de la droga. Y por otro lado, en este carro tenemos nuestros frenos, ¿sí? Que sería la corteza prefrontal. Pues cuando tenemos un carro que funciona bien, pues los frenos los mete uno para no cometer un accidente o tener una conducta de riesgo. Y en el caso del trastorno por consumo de sustancias, estos frenos tienen una hipofunción, ¿sí? No funcionan adecuadamente, no se activan como se deberían de activar y están, pues de alguna manera, poco activados, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como la hipofrontalidad, una disminución de la actividad funcional de la corteza y dependiendo del paradigma con el que se evalúe podemos ver una disminución de la activación de la actividad neuronal de las regiones frontales. También podemos verlo como una reducción en el metabolizo de glucosa o una reducción en la circulación sanguínea en las áreas específicas de la corteza prefrontal. Y se ha asociado a diferentes trastornos mentales, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno del espectro autista, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, la depresión y las adicciones. Aquí les muestro algunos hallazgos científicos que muestran, por ejemplo, con estudios de resonancia magnética funcional en pacientes con ADHD, o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que hay una disminución en la activación de la corteza cuando se les pide que hagan pruebas asociadas a las funciones ejecutivas. De igual manera, pacientes con trastorno del espectro autista, aquí se ve que la corteza dorsolateral comparado con un control, pues se activa mucho menos. También con pruebas de tomografía de emisión de positrones, aquí pueden ver ustedes que la psicosis o trastorno bipolar, pues tiene una disminución en la activación cortical y de igual manera la psicosis no afectiva o la esquizofrenia, ¿sí? Aquí también ustedes van a ver que pacientes con esquizofrenia tienen una disminución en su activación. En este otro estudio, que es un estudio de encefalograma, con pacientes que tienen depresión mayor, se ve que hay una disminución en la actividad eléctrica en las regiones frontales cuando se les pide hacer pruebas de funciones ejecutivas y de igual manera aquí abajo, los pacientes que han consumido de manera crónica metanfetamina durante la abstinencia temprana, se observa que hay una menor activación de las zonas corticales cuando están haciendo pruebas que tienen que ver con la flexibilidad cognitiva. Y esto se observa de manera conductual como, pues, podría, ¿no?, asociarse al déficit de autocontrol o al consumo, ¿no?, a la toma de decisiones alterada, la preferencia por recompensas inmediatas, que también se observa tanto en modelos, en pacientes como en modelos animales. Y esto se refiere a que cuando se les pone una recompensa mayor a cambio de esperar más tiempo por recibirla, los pacientes y también los animales que han sido expuestos repetidamente a diferentes drogas prefieren la recompensa inmediata aunque sea menor. Y esto se conoce como descuento temporal en español. También se observa como rigidez cognitiva o repetición de conductas de riesgo ante la incapacidad de tener esta flexibilidad cognitiva, si se repiten conductas que ponen en riesgo a los pacientes. También se observa que estos pacientes que tienen hipofrontalidad pueden presentar alta vulnerabilidad a recaídas y que les cuesta mucho más trabajo controlar el craving o este deseo intenso de consumir.
Bien, aquí quiero señalar que la hipofrontalidad se observa en estos pacientes que consumen sustancias crónicamente, pero también está influenciada por otros factores que tienen que ver con el entorno, ¿sí? O el ambiente. Como les platicaba, la maduración de la corteza, este periodo de maduración es súper importante porque es susceptible de modificaciones frente al estrés crónico, al trauma temprano, ¿no? Al estrés postraumático, a la violencia intrafamiliar, todo eso activa el eje hipotálamo hipófisis adrenal, si hay liberación de hormonas del estrés, y también esto participa en la modificación o en la constitución de los circuitos para la vida adulta. Se ha observado que las personas que sufren este tipo de exposición a la violencia intrafamiliar son más susceptibles de desarrollar toma de decisiones impulsiva, poca flexibilidad cognitiva, etcétera. Y también estos fenómenos, como el estrés crónico o el estrés a temprana edad, pueden generar cambios epigénicos en la expresión de genes que están asociados a la plasticidad sináptica, ¿sí? Aquí les muestro el caso de la expresión del factor neurotrófico derivado del cerebro, que cuando interactúa con su receptor, este factor neurotrófico, lo que genera es la expresión de genes que están asociados a la plasticidad sináptica, como receptores de glutamato, etcétera. Y bueno, se modifica su expresión cuando hay este tipo de eventos de estrés crónico, de trauma, y esto modifica a largo plazo también la estructura y la función de la corteza prefrontal. Aquí les muestro algunos estudios en consumidores de estimulantes que se ha observado, por ejemplo, en consumidores de metanfetamina, de déficits cognitivos en la función ejecutiva, en el control inhibidor, en la memoria de trabajo, en la memoria de orden temporal, etcétera, ¿sí? Y en estudios de neuroimagen vemos que efectivamente también se observa una disminución en la activación de la corteza prefrontal. Varios estudios, varios laboratorios han hecho estos estudios y se ha encontrado esto de manera repetida. Aquí en esta imagen les muestro de pacientes que consumieron crónicamente cocaína y también se observa comparado con control que hay un déficit en la activación de las regiones frontales. Este estudio que les muestro acá es un estudio donde con pacientes consumidores crónicos de heroína se observa que tuvieron dos grupos, uno que tenía síntomas de depresión y otro que no presentaba estos síntomas. Y lo que observaron es que los pacientes que tuvieron mayor puntaje en la sintomatología depresiva también tuvieron mayor déficit en la activación de la corteza prefrontal. Entonces, esto también es interesante porque pues, nos permite ver que también la patología dual y la hipofrontalidad puede estar influenciando a la patología dual o viceversa, es decir, que pueden estar asociados de alguna manera la gravedad de la hipofrontalidad con la presencia de una patología dual. También en estudios en modelos animales, aquí les muestro estos dos estudios donde observaron a los animales que fueron expuestos de manera prenatal bueno, la madre, ¿sí? Fue expuesta al THC y en la etapa adulta evaluaron a sus crías y lo que observaron fue que estas crías presentaban una disminución en la actividad de las células piramidales de la corteza prefrontal y que además presentaban déficits en la flexibilidad cognitiva, ¿sí? Y cuando vieron la diferencia entre machos y hembras, o lo que observaron es que los machos eran los más afectados en cuanto a su flexibilidad cognitiva. Aquí les muestro este estudio que tuve la oportunidad de realizar en la Universidad Médica de Carolina del Sur, también con la exposición crónica a metanfetamina en roedores. Y lo que observé es que lo que observamos fue que había déficits cognitivos en dos paradigmas que están asociados a la función de la corteza prefrontal, que tienen que ver con la memoria de orden temporal y la memoria de trabajo, ¿sí? Los animales presentaban déficits en ambos. Y cuando evaluamos la actividad de sus células, lo que observamos es que había un incremento en la actividad inhibidora, ¿sí? En la corteza prefrontal, estos animales, además de los déficits, presentaban
incremento en la amplitud y la frecuencia de las corrientes inhibidoras. Como pueden ver aquí en la figura B, en la C, ¿no? Se ve cómo hay un incremento con los animales expuestos a metanfetamina. Y bueno, nosotros quisimos explorar qué podíamos hacer a nivel farmacológico como tratamiento, ¿sí? Nosotros lo que sabíamos es que la dopamina influye directamente en la activación de la corteza prefrontal y decidimos explorar la hipótesis de si los receptores de dopamina que se encuentran en las interneuronas, que son estas células inhibidoras, se activan. Estos receptores de uno, cuando se activan, activan a las inhibidoras, ¿no? Queríamos ver qué pasaba si nosotros modificábamos la función de estos receptores para que no se activaran y por lo tanto no activaran a las células inhibidoras. Lo hicimos a partir de dos aproximaciones. A nivel celular, pusimos un antagonista del receptor de 1 y lo que evaluamos fue la actividad inhibidora. Encontramos que se disminuyó la amplitud de los eventos sinápticos inhibidores, ¿sí? Posiblemente haya un efecto terapéutico en cuanto a la inhibición de las células. Quisimos explorar más allá a nivel conductual con técnicas de manipulación genética y lo que hicimos a continuación fue bloquear la expresión del receptor de 1 en las interneuronas con un silenciador del receptor de 1, ¿sí? Y lo que observamos fue que en la prueba de memoria de orden temporal, donde los animales con metanfetamina tenían déficits, estos animales a los que les quitamos la expresión del receptor de 1 en las interneuronas, vimos que no presentaban los mismos déficits cognitivos cuando se les exponía a la metanfetamina. Entonces, pues para nosotros era muy importante tratar de buscar mecanismos y posibles blancos farmacológicos para la mejora de estos efectos en los déficits cognitivos. También se había observado, ya se había reportado, Nora Volkow y Rita Goldstein ya habían reportado que la abstinencia prolongada ayudaba a que los pacientes se recuperaran de estos efectos, ¿sí? Pero una abstinencia prolongada como de 14 meses, y para que un paciente llegue a eso, se necesita algo, ¿no? O sea, no es tan sencillo que un paciente simplemente llegue a una abstinencia de 14 sí solo. Pero sí se observa una recuperación con una abstinencia prolongada. Lo que nosotros hicimos en este estudio fue utilizar dos fechas de abstinencia, una abstinencia temprana y una tardía, y evaluamos machos y hembras. Lo que encontramos fue que con la abstinencia prolongada, las primeras que se recuperan de los déficits cognitivos y del incremento en la inhibición son las hembras. Es decir, los machos tienen mucho más, tardan mucho más en recuperarse de estos efectos sobre la inhibición de la corteza y efectos conductuales. Y bueno, las implicaciones clínicas de la hipofrontalidad es que va a haber deterioro de la inhibición de los impulsos, ¿no? Esta incapacidad de suprimir impulsos o deseos intensos, pues va a ocasionar que las personas puedan recaer, ¿sí? Toma de decisiones impulsiva, los pacientes se encuentran en riesgo por las conductas que realizan, ¿sí? Conductas sexuales de riesgo, conductas agresivas también. Y pues también la hipofrontalidad puede funcionar como un marcador para asociado al riesgo de la vulnerabilidad a la recaída. Existen tratamientos farmacológicos, pero desafortunadamente ninguno es selectivo como para la activación de la corteza prefrontal. Se han observado algunos estudios con potenciadores cognitivos como el metilfenidato o el modafinil, y los resultados son mixtos, ¿sí? Hay unos que son positivos, otros que no lo son tanto, es decir, no hay como una terapia específica y depende mucho también de la particularidad de la droga que se está consumiendo, del sujeto, de si es hombre, mujer, etcétera. Hay muchas cosas que todavía se tienen que dilucidar correctamente para generar tratamientos farmacológicos específicos. También hay otros fármacos como el bupropión y la desipramina,
que ayudan a mantener concentraciones de dopamina y noradrenalina en el caso del bupropión y serotonina y noradrenalina en el caso de la desipramina, ayudan, pero son, digamos, sus efectos no son tan robustos como se desearía, ¿no? También existen moduladores de la noradrenalina como la clonidina y la guanfacina, que son agonistas de los receptores alfa y que pueden ser útiles, pero también de igual manera, o sea, no hay como un efecto, eh, digamos, robusto, ¿sí? No se observa que ayuden por sí solos, ¿no? Estos tratamientos farmacológicos. Estas son sus limitaciones, radica en la falta de especificidad y pues esperemos que se siga haciendo investigación en cuanto a los mecanismos de acción de la hipofrontalidad y a los posibles blancos terapéuticos. También existen tratamientos no farmacológicos como las terapias cognitivo-conductuales. Sí se ha observado que pues ayudan al control cognitivo, la abstinencia prolongada, como ya les había platicado, la neuromodulación, que ahora se está como tratando de ver qué tan efectiva puede ser, porque previamente no había trabajos que fueran que concluyeran que efectivamente había una mejora. Hay mejoras leves con la estimulación magnética transcraneal y con la estimulación directa también. El neurofeedback también se utiliza, que es esta neuroretroalimentación donde se entrena al paciente a regular su actividad prefrontal. También se ha observado algún beneficio. La rehabilitación psicosocial que se sigue utilizando, que ya tiene tiempo estableciéndose este fortalecimiento de redes familiares, de la educación, de la comunidad, para promover la regulación emocional, ¿sí? Lo importante, lo interesante de aquí es señalar que casi todos estos estudios se han hecho con terapias combinadas, es decir, se han mezclado entre estas tratamientos farmacológicos con farmacológicos para ver los resultados más exitosos, digamos, en la terapia. Y bueno, como conclusiones de todo esto que yo les presento, me gustaría resaltar que la hipofrontalidad puede resultar como un excelente biomarcador o un indicador, digamos, para el riesgo, ¿sí? También para el óptimo diagnóstico y para evaluar cuál podría ser el mejor tratamiento, ¿sí? En la aproximación terapéutica para estos pacientes que pudiera observarse esta hipofrontalidad con alguna técnica de neuroimagen o electroencefalograma. También la corteza prefrontal, pues resulta un blanco terapéutico que sigue siendo estudiado, ¿sí? Lo importante aquí sería combinar, ¿no?, las intervenciones, tanto farmacológicas como no farmacológicas, para la mejora de los procesos. Y finalmente, pues el abordaje multidisciplinario, porque es imperativo, ¿no? En un fenómeno tan complejo como el consumo el consumo de sustancias, que haya colaboración entre sí, entre neurocientíficos, médicos, psicólogos, sociólogos, bioeticistas, expertos en políticas públicas, ¿sí? Es decir, que estos fenómenos no se vean como un fenómeno aislado, ¿sí? La hipofrontalidad no es un determinante de esto, pero es un fenómeno que contribuye a la dificultad que se presenta o que se observa en estos pacientes, ¿sí? Entonces, pues el manejo integral, por supuesto, es lo ideal. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención y quedo aquí para cualquier pregunta, duda, comentario. Dejaré de compartir. Bueno, pues muchísimas y abriremos una ronda de preguntas, empezando por algunas que déjenme checar si están en el chat. No, estoy viendo puros saludos. Solo veo saludos, entonces me gustaría abrir una ronda de preguntas. Vamos a dar preferencia a los estudiantes de la maestría, pero por supuesto, todos pueden participar. ¿Hay alguno de ustedes que quiera? ¿Sí?
¿Podrías, Alberto, te Sí, escuchamos? gracias, maestra, doctora. Muchas gracias por la ponencia, doctora Montserrat. De verdad es un privilegio escucharla y el tema me parece bien importante. Quería preguntar tengo dos preguntas, una en términos de prevención. ¿De qué manera se puede diagnosticar lo más temprano posible, o por lo menos, no sé si diagnosticar, pero sí identificar lo más temprano posible en escenarios en donde la hipofrontalidad empieza a suceder, en escenarios institucionales o institucionalizados, por ejemplo, en las escuelas? ¿Cómo puede un profesor avisar de manera temprana a un padre de familia que es importante que vaya a dónde a revisar si no hay un tema de que se esté gestando la hipofrontalidad, por ejemplo? ¿No? Creo que entre más temprano sea la intervención, pues hay mayor esperanza, ¿no? Sobre todo en este proceso de formación, en conexiones neuronales entre el lóbulo frontal y toda esta hiperconexión que hay en el cerebro de un joven o de un niño. Entonces, como concretamente, si hay algún tipo de instrumento que puedan los maestros o los padres de familia conocer, algo que se divulgue, como para que de manera temprana puedan revisar si hay algunas características que haya que atender. Esa sería la pregunta. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Esto se relaciona con la pregunta de Omar Espinosa Guernica, que no, bueno, escribe excelente ponencia y pregunta, ¿existe algún instrumento para identificar hipofrontalidad? Sí. Oh, muy interesante pregunta bueno, voy a contestar primero la de Alberto y bueno, sí, como dice la doctora Xochitl, se asocia. Em, yo creo que lo que haría falta es capacitar a los profesores en cuanto a ver este tipo de conductas, que son a veces problemáticas en el salón de clase. Quizá ellos lo catalogan como, este chico es problemático porque se le repite una instrucción y persiste en una conducta que no está bien, ¿no? Digamos, esta persistencia en la conducta, esta incapacidad de cambiar, ¿no? La orden, por ejemplo, pues es justamente una de estas conductas con las que podemos darnos cuenta que quizá hay alguna alteración en el desarrollo de la corteza prefrontal. Sí, hay otras pruebas, por ejemplo, el déficit, aquí hay otra también prueba digo, otra pregunta sobre el déficit de atención e hiperactividad, pues efectivamente este trastorno también se asocia a frontalidad y son personas o pequeños, ¿no? En este caso, que les cuesta mucho trabajo esta capacidad de atención, de controlar sus impulsos. Todo esto, estas conductas, pues podrían ser un indicador de que hay que ir a revisar, quizá algo está pasando en la actividad cortical, ¿no? Y como yo expuse en la presentación, digo, no es un determinante, repito, porque luego a veces creemos que es que esto así tiene que ser, no, 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 pero contribuye un factor externo, por ejemplo, si el pequeño sufre violencia intrafamiliar, ¿no? O viene de un trauma severo, lo ideal sería que también se les dé un seguimiento a nivel de la actividad de su cerebro, ¿no? Y de su maduración y quizá actividades de enriquecimiento, etcétera. Pero yo creo que la manera es como capacitar también a personas para que puedan identificar esto y no lo cataloguen de manera inmediata como un problema, chico problema, sí, ¿no? Sino puede ser que haya algo que está sucediendo a nivel de su maduración de la corteza. Y la pregunta sobre el instrumento para medir la hipofrontalidad, pues yo les mostré algunas técnicas, ¿sí? De neuroimagen. Los encefalogramas también pueden ayudar a medir la actividad cortical.
Las pruebas que se utilizan son pruebas, baterías psicológicas o neuropsicológicas, como pruebas para ver las funciones ejecutivas. Aquí hay algunas que compilan diferentes funciones, por ejemplo, la actividad, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo. Hay unas baterías como la Banfe, por ejemplo, que ya las compila, pero también se puede evaluar de maneras independientes, ¿no? Hay diferentes pruebas para ver la atención, la planeación, la función, la toma de decisiones, ¿sí? Todo esto. O sea, sí hay algunas pruebas neuropsicológicas que se aplican y las técnicas que les platiqué y que les mostré en la presentación. ¿Qué más? Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Javier, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Bueno, mi pregunta es como viendo las consecuencias que tiene la hipofrontalidad, cómo está asociada al consumo, influye en la capacidad de las personas en tomar decisiones acerca de su tratamiento y cómo nosotros como profesionales de la salud podemos como adaptar las intervenciones o incluso de tratamiento y de prevención a pues esta condición, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias por tu pregunta, Javier. Mira, esto es interesante porque se desencadena todo un gran debate, ¿no? De si son capaces o no de tomar decisiones, las personas que sufren de este trastorno por consumo de sustancias, ¿no? Em, si tienen autonomía de la decidir su tratamiento porque está alterada la función. Bueno, pues sí es un gran debate que todavía está, se mantiene en la práctica médica incluso. Em, lo que se ha observado es que los pacientes no pierden su libertad de decidir, ¿sí? En su totalidad. Luego a veces polarizamos mucho, ¿no? O tienes el libre albedrío o no lo tienes, o tienes la autonomía o no la tienes. Bueno, pues hay una agencia moral que también tiene matices. Entonces, dentro de estos matices y dentro de la gravedad también de la condición, es que podemos ver que los pacientes sí tienen la capacidad de tomar decisiones. De hecho, es por esto, por este matiz, apostamos a que pueden cambiar, a que pueden con tratamiento, con ayuda, modificarlo, ¿no? Porque si fuera algo determinante, no puedes tomar decisiones y ya no se puede cambiar, entonces, ¿qué caso tendría hacer tu esfuerzo, ¿no? Para este tratamiento. Entonces, yo creo que sí, sí hay matices. Va a depender mucho de la persona, de la gravedad de la condición, ¿sí? La hipofrontalidad también tiene matices, no es ahí se ve, ¿cómo se dice? Como niveles en la gravedad de la hipofrontalidad. Entonces, habría que evaluar cada situación, ¿no? Y cada persona. Pero muy buena pregunta, Javier. Ok, muchas gracias. Tienes cerrado tu micrófono. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alumno o no alumno? ¿Alguna pregunta? Alberto está levantando la mano. Adelante, Alberto. Gracias, doctora. Quisiera preguntarle si puede hablarnos un poco más sobre la vulnerabilidad de la adolescencia y el consumo de sustancias. No solo, si el consumo de sustancias contribuye a la hipofrontalidad o si puede haber hipofrontalidad sin consumo de sustancias, particularmente en esta etapa de pubertad, adolescencia. Sí, es una pregunta que creo que también es una pregunta sin respuesta, porque la hipofrontalidad puede que esté presente previo al desarrollo y que contribuya a que la persona consuma, ¿no? ¿Por qué? Por factores genéticos, ¿no? Los factores genéticos influyen por trastornos del neurodesarrollo, como les mostraba algunos pacientes que tienen depresión versus los que no tienen, consumen heroína,
pues tienen una gravedad en la hipofrontalidad, una gravedad en este déficit de su activación de su corteza. Pero también, efectivamente, la modificación que hace el consumo de las drogas, tanto por sus mecanismos particulares de acción, porque cada droga afecta de manera distinta al cerebro, tanto como por su activación del circuito de recompensa que modifica la transmisión dopaminérgica, pueden generar la hipofrontalidad, ¿sí? Lo que podemos ver es que los pacientes que, por ejemplo, no tienen ningún antecedente de hipofrontalidad o que no tienen patología dual, etcétera, lo que se ha observado es que sí hay una recuperación de sus funciones y de la actividad de la corteza con esta abstinencia prolongada que les platicaba, ¿sí? Son pacientes que a los 2 años pueden recuperar la actividad de su corteza y su función. Pero ¿qué pasa? Que hay pacientes que no lo logran porque hay una patología dual, hay un trastorno limitante, hay otro trastorno mental ahí, ¿sí? Que posiblemente fue antes, durante su no diagnosticado y que ahí ya estaba y que contribuyó al consumo, o que se desencadenó también posterior al consumo, ¿no? Entonces es mucho lo que hay, no se sabe qué fue primero, lo que sí es que a veces, ¿no? Van de la mano el desarrollo de una cosa con otra, ¿sí? O contribuyen, pero Gracias. sí. Muy bien. ¿Alguien más? Hola, Yo buenas tengo tardes. una, adelante. ¿Sí? Sí, gracias. Mi pregunta es, ¿a partir de qué edad se puede hacer diagnóstico de hipofrontalidad? Porque sabemos que el diagnóstico de TDAH se puede realizar a partir de los 6 años. Entonces, en el caso de la condición de hipofrontalidad, ¿a partir de qué edad podríamos buscar esta condición? Gracias por tu pregunta, Laura. Escuchamos a la... Sí. Gracias, Laura. Pues mira, yo honestamente desconozco desde qué edad se puede diagnosticar como tal la hipofrontalidad, ¿sí? Lo que sí te puedo decir es que, como bien mencionas, a partir de la infancia, a partir de los 6 años, es que uno puede observar mucho mejor, porque antes, pues todo este proceso de maduración, ¿no? Te puede dar información que puede ser interpretada de muchas maneras que quizá no son las adecuadas, ¿no? O sea, no se puede, ¿cómo decir?, concluir algo con un infante así tan pequeño, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que ya como en la adolescencia podríamos estar observando si está este proceso de hipofrontalidad o no, si la activación de la corteza está activándose con respuestas que se tiene que activar o no, ¿sí? Gracias. Pregunta que si podríamos considerar la hipofrontalidad como el abordaje de la patología dual, es decir, que hay relaciones incluyentes, excluyentes y sin relación con el consumo de sustancia. Sí, claro que sí. O sea, es lo que comentaba hace un momento, ¿no? O sea, puede estar presente, y en la mayoría de los casos se observa, sí, puede estar, puede haber estado previamente, puede desencadenarse por el consumo de la droga. Lo interesante aquí o lo importante aquí sería ver que, así como con la patología dual, que son marcadores que contribuyen al riesgo de la recaída. Entonces, considerarlos o tenerlos presente cuando tú estás diseñando un tratamiento es fundamental, ¿sí? A lo mejor no sabes qué fue primero si ya venía con la patología o si ya venía con la hipofrontalidad, pero lo importante es que si detectas que hay una patología, otro trastorno mental, ¿no? Y también hay hipofrontalidad, entonces diseñar un tratamiento específico para ese trastorno mental que estás viendo asociado o para el fortalecimiento de la corteza prefrontal y sus funciones. Ok, gracias. ¿Alguien más? El doctor Enrique Juárez estaba con una pregunta. Sí, más que nada es una curiosidad, doctora. Existen algunos estudios, me imagino que en modelos animales, que hablen acerca del patrón de epigenético, ¿no? Entre los diferentes grupos de adicciones y no adicciones, porque pues entiendo yo que muchas de estas
de estas conductas se dan por situaciones tanto en el desarrollo embrionario, ¿no? Durante el desarrollo, como postnatales, ¿no? Entonces me imagino por ahí que pudiera haber en casos de pacientes que ya hubo una regulación epigenética y que por lo tanto pues tenemos una respuesta ya de la conducta, pero no sé si realmente existan algunas evidencias de esto. Muy interesante pregunta, doctor Enrique. Yo lo que tengo entendido, o lo que yo he podido ver acerca de las modificaciones epigenéticas, es que se presentan, o digamos, lo que se ha observado en modelos animales con el déficit en la activación de las células piramidales o de las células piramidales de la corteza prefrontal es una disminución en la expresión de los receptores BDNF, por ejemplo, de la COX, que degrada dopamina, noradrenalina, y que hay metilación de DNA que está asociado a estos genes. ¿Sí? No tengo más información sobre algunos cambios epigenéticos, que es muy interesante porque lo que yo les mencionaba era que también hay estudios en animales que estos mismos marcadores que se observan, que se pueden modificar por el consumo de sustancias, se han observado con animales expuestos a el estrés crónico, ¿no? Que les exponen, por ejemplo, a otro animal que es un depredador de manera repetida y estos animalitos empiezan a tener estos cambios a niveles muy similares y también presentan déficits en la activación de sus células piramidales de la corteza prefrontal. Muchas gracias. Pues que son un buen en la maestría. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A ver, voy a... Yo quisiera preguntar, doctora, desde su experiencia, ¿cuáles son las oportunidades ahí que están todavía en el abordaje interdisciplinario aquí en México? O sea, porque es una patología bien compleja, evidentemente todos los trastornos adictivos, y de pronto me da la impresión como de que no es tan fácil la colaboración entre profesionales y entre disciplinas y de pronto la transdisciplina no está ni siquiera en la visión de algunos profesionales. Entonces, un poco su opinión en cuanto a las oportunidades que usted alcanza a ver ahí. Sí. Pues yo creo que lo primero es que, aunque mencionamos mucho que esta patología es compleja, ¿no? El trastorno por consumo de sustancias es complejo porque involucra cuestiones, o los mecanismos de acción de cada droga es diferente y los farmacólogos tienen que estar de la mano con los médicos, por ejemplo. Los psicólogos a veces no están muy familiarizados con los efectos de las drogas y cada droga pues, modifica diferente, ¿no? La función. Los médicos con los psicólogos, sí, hay una dificultad ahí, pero yo creo que tiene que ver también con ver el fenómeno como de una sola manera, ¿no? O sea, si los neurocientíficos lo ven como una enfermedad del cerebro y ya, ¿no? Y eso limita mucho porque hay otros factores que también influyen, ¿no? También verlo como una enfermedad de la voluntad va a limitar muchísimo, ¿sí? O, es decir, no vemos estos fenómenos complejos, aunque decimos y sabemos que son complejos, como con las teorías de la complejidad, por ejemplo, ¿no? Edgar Morán, ¿no? Estos fenómenos tienen que de verdad ver cómo se trastocan en todo sentido. Las políticas públicas necesitan de evidencia científica, no es solamente una corazonada porque a mí no me gustan las drogas, voy a decir no, prohibidas, ¿no? Eso va a llevar una consecuencia y tiene que ver también
pensar a futuro, por ejemplo, también permitirlas, ¿sí? Va a hacer que, pues de alguna manera se normalice a lo mejor el consumo de una droga que en particular pudiera estar afectando de manera más intensa el desarrollo de la corteza. Entonces, tienen que saber todo esto también las personas que hacen políticas públicas. Nos falta, yo creo que ver esos matices que, como yo mencionaba, ¿no? Esos matices de este fenómeno tan complejo, no es tan radical, no es así A o B, ¿sí? Hay muchas cosas que están pasando y creo que echar mano de lo que existe, de la literatura científica, de los psicoterapias, todo esto que está emergiendo también es importante. Muchas gracias, doctor. Sí. Gracias, doctora. A la doctora Soch me parece que la tecnología y la señal le jugó en contra y la botó de la sesión, pero aquí en el chat también tenemos, dice Yael Alejandro, ante estas nuevas investigaciones donde sabemos que puede influir el consumo de sustancias a la hipofrontalidad, mientras esta área está en desarrollo, es decir, menos de 25 años aproximadamente, se deberían modificar las políticas públicas para que la edad mínima para su compra legal, hablando de alcohol o de tabaco aquí en México. Y también Elizabeth dice, muy interesante, ¿dónde podríamos encontrar su investigación? Y Verónica Gutiérrez Cruz dice, me pareció muy importante su punto de vista en cuanto al abordaje y su oportunidad en nuestro país. Gracias. Gracias. Sí, muy interesante los ¿Alguien comentarios. más? Gracias, Pili. Buenas noches. Me gustaría saber de qué forma se puede asociar o diferenciar la hipofrontalidad respecto a los déficits cognitivos por el consumo de marihuana, si hay alguna relación o alguna diferencia respecto a esto, por lo que ya mencionan respecto a esta situación de la falta de maduración a nivel cerebral, pues inician muchas veces los adolescentes pues desde los 10, 11 años y no sé si hay alguna situación que se pueda diferenciar o asociar a esto. Gracias. Sí, gracias. ¿Cómo te llamas? Obdulia Romero. Obdulia. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Pues no hay una diferencia específica o sea, cuando se evalúa la cognición, ¿no? Las funciones ejecutivas, como les platicaba, se utilizan estas herramientas neuropsicológicas y pues obviamente en el registro se observa cuál es la droga de impacto de estas personas, ¿no? Y se podría asociar que quizá esta droga de impacto, en este caso que tú nos platicas, el consumo de cannabis, podría estar afectando a estas funciones cognitivas, pero no hay como tal una herramienta específica para los consumidores de marihuana. Bueno, hasta el momento, ¿no? Y había otra pregunta que me había escuchado que la maestra Pili decía. eh, con mucho gusto yo les puedo pasar los artículos que vieron aquí. Me pueden escribir a mi correo electrónico y con mucho gusto les comparto algún artículo, alguna información que ustedes hayan visto que les haya interesado. Y sobre efectivamente, yo también creo que debería con estos hallazgos científicos, con esta evidencia científica, quizá replantearse las políticas públicas sobre la edad mínima de consumo en nuestro país, ¿no? Em, Digo, en Estados Unidos ya sabemos que son los 21 años y que más o menos se puede estar acercando más a esta edad de maduración, pero aún así también creo que en México se tendría que reconsiderar, ¿no? Tanto para el cigarro como para el alcohol, que son las drogas que están legisladas, incrementar la edad de consumo, ¿no? Pero bueno, de eso, de que esté en un papel a que esté en la práctica, ¿no? Y que se cumplan y que de veras no se vendan, pues ya hay todo un mundo, todo un sistema. También nos escribe
Manuel Sánchez dice, entiendo entonces que la hipofrontalidad se relaciona con una disfunción dopaminérgica y una hiperfunción GABAérgica. Ya mencionó algunos fármacos que buscan modular la función dopaminérgica. ¿Qué hay de los fármacos antagonistas glutamatérgicos como el acamprosato, la mantadina o la memantina? ¿Han demostrado algún nivel significativo de evidencia en el tratamiento del trastorno por uso de sustancias? Sí, mira, estos fármacos, usualmente el acamprosanto se utiliza, por ejemplo, para la abstinencia del alcohol, ¿no? Y la abstinencia del alcohol tiene una característica como la abstinencia también de otros depresores del sistema nervioso, que es que cuando están en abstinencia hay mayor ansiedad, ¿sí? Hay un incremento de los niveles de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Y hay un incremento en modelos animales también se ha visto y en algunos pacientes que en la corta, como ellos vinieron inhibiendo el circuito porque son depresores del sistema nervioso central, hay una neuroadaptación. Y entonces lo que sucede en esta abstinencia aguda es una hiperexcitación, digamos. Bueno, los antagonistas glutamatérgicos lo que hacen es bloquear la actividad del glutamato, que es un neurotransmisor excitador. Entonces, en ese sentido ayudan para los efectos no deseados de la abstinencia de algunas drogas, ¿sí? No precisamente para la mejora cognitiva como tal, ¿sí? De hecho, los potenciadores cognitivos que más se conocen como el metilfenidato o el modafinilo, pues se han tratado de ver en la terapéutica sobre todo del consumo de estimulantes como la cocaína o la metanfetamina. Y ya les platicaba que ha habido resultados mixtos, no hay como un resultado positivo, no es que sí realmente ayuden o que perjudiquen o que hagan que la persona no consuma. Más bien, pues son resultados que dependen mucho del periodo por el que se utilizó la droga, de las dosis, etcétera. Entonces, yo creo que esos serían los que podrían estar ayudando quizá a la función cognitiva, perdón. Y sí mencioné los que incrementaban los neurotransmisores, la concentración de neurotransmisor de dopamina y noradrenalina, que pudieran también estar coadyuvando. Sí, pero los resultados que se han observado hasta el momento son leves, moderados, digamos. Muchas gracias, doctora Monse. También ya ahí la maestra Ceci hizo favor de ponernos tu correo para quienes gusten escribirte, también haciendo mención de que pues eres una de las facilitadoras de esta primera experiencia educativa en la maestría, entonces que ya ahora sí por fin ponen rostro a esta interacción, ¿no? ¿Habrá algún otro comentario, duda? Pues yo tenía un comentario, doctora, pero no sé cómo levantarlo, ¿no? Adelante, Orlando. Que sí, bueno, de lo que hablábamos de la tan amplia cantidad de resultados que se habían tenido y contrastaban los unos con los otros, digo, creo que a final de cuentas, pues tenemos un poquito en un pequeño sesgo del hecho de que estos pacientes muchas veces vienen con muchas comorbilidades, pues principalmente algún otro tipo de padecimiento, condición, patología psicológica o psiquiátrica. Y pues creo que, como ya decía la doctora, va a depender tanto de la sustancia como del momento y de las condiciones que esté teniendo el paciente en ese momento. Entonces, por eso creo que es tan difícil, digamos, opinión unificada, por el hecho de que la muestra tendría que ser muy como específica en relación a tanto lo consumido como las comorbilidades que tuvieron, puede ser un estudio más preciso. Sí, así es, Orlando. Coincido en que tienen que pulirse las investigaciones también, a ver, hay que tener como las variables, los factores un poco más controlados y estandarizar
las interpretaciones de estos, de lo que se encuentra con las técnicas de neuroimagen. Pero sí, y como dices, ¿no? Evaluar también cada paciente, su edad, no va a ser lo mismo un chico de 13 que un muchacho de 30, ¿no? La droga, igual no va a ser lo mismo el alcohol que la marihuana y así, ¿no? Efectivamente, como lo mencionas, pero digamos que yo les presento esto que nos puede ayudar, como ya lo había mencionado, para el desarrollo de tratamientos más específicos para cada paciente, ¿sí? Si los pacientes presentaran algunos déficits en su toma de decisiones, en su flexibilidad cognitiva, estarían en riesgo quizá de presentar mayor esta vulnerabilidad a la recaída, por ejemplo. Entonces, otras aproximaciones podrían funcionar para estos pacientes que no funcionan para otros y así. ¿Sí me explico? Entonces, sí tienes razón, hay que puede haber sesgos en las investigaciones, como en todas las cosas, pero que se hagan es importante, nos ayuda quizá entre todos a formar un panorama más amplio de cuáles son los mecanismos que están involucrados, cómo podernos aproximar a ellos desde lo farmacológico y desde lo no farmacológico. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, duda? Yo una pregunta más, doctora. Gracias. Nada más para ver si me quedó claro. La hipofrontalidad tiene que ver con una falta de actividad del lóbulo frontal. Entonces, puede ser que estén todas estas vías de asociación y todas estas núcleos y conexiones que estén ahí, pero no se activen, o de pronto no están y hay un déficit de la presencia de todo lo que conecta al lóbulo frontal y lo que está en el lóbulo frontal también. Y eso es muy, muy importante que lo aclare, quizá porque no queda como muy, esta parte, ¿no? Como mencionas. La conexión está, mira, en reposo incluso se pueden ver iguales la activación de la corteza. Lo que la hipofrontalidad o la característica de la hipofrontalidad es que cuando se les pide un reto cognitivo, esta corteza no se activa de la misma manera que con una persona que está ejecutando un reto cognitivo. Por ejemplo, una prueba donde se les pide inhibir un impulso, ¿no? Este efecto Stroop, que les presentan las letras, por ejemplo, rojo, pero con color verde, ¿no? Azul. Y tienen que decir el color, no la palabra. Entonces, tienen que modular, ¿no? Esta capacidad de decir el color que están viendo y no la palabra. Cuando se les ponen diferentes pruebas, entonces la corteza actúa porque se está activando y está propiciando que se lleve a cabo este proceso cognitivo. Esto sucede en los pacientes que tienen una hipofrontalidad, que se les presenta, cometen el error, ¿no? Y en hacer la prueba, y aparte hay una deficiencia en la activación de la corteza. ¿Sí? En periodos de reposo quizá puedan parecerse mucho, pero cuando se les pide hacer una prueba de estas, pues no fracasan, ¿no? Por ejemplo. Está el circuito, simplemente no está activándose como debería. ¿Por qué te digo que sí está el circuito? Porque cuando les presentan una clave o una pista que se asocia a su consumo, se superactiva la corteza, ¿sí? Entonces, es por eso está, pero está funcionando de una manera distinta, Entiendo. propiciando el consumo. Entiendo. Gracias, doctor. Sí. Bueno, muchas gracias. Si no hay algún otro comentario o alguna otra pregunta, pediría
Marlene, si nos puedes hacer favor de parar la grabación.